Nosotros vamos a comenzar el estudio de lo que es el razonamiento. Esta es la tercera estructura mental que aparece en la persona, pero esta estructura supone a las otras dos anteriores. ¿Por qué? Porque el razonamiento tiene que tener una materia. Y dentro de la materia voy a distinguir, por un lado, una materia próxima, que en este caso, ¿quién es? El juicio. Y por otro lado, una materia remota, que ¿quién es? El concepto. Pero también el razonamiento dispone o tiene una forma, que es lo que lo va a diferenciar de las otras dos estructuras que hemos señalado. La forma del razonamiento es argumentar. ¿Sí? ¿Qué implica el argumentar? Es cómo la mente traba, ordena, ¿sí?, uno, dos o más juicios para luego inferir lógicamente otro juicio. Eso es lo que nosotros entendemos por razonamiento, ¿sí? Y lo que nosotros vamos a trabajar por razonamiento. Antes de avanzar, recordemos lo siguiente. El concepto, ¿sí?, es aquella estructura mental que en cuanto a su forma implica el señalar, es decir, la simple aprehensión que yo realizo, que mi mente realiza. El juicio supone el afirmar, ¿sí? Es decir, cómo la mente adecúa o no adecúa dos conceptos, ¿sí? Pero este afirmar implica la existencia de un nexo lógico, que es quién, mi cópula o cualquier otro verbo, ¿sí? Con el concepto mi inteligencia se enriquece. ¿Por qué? Porque sé algo que antes no sabía. Con el juicio mi inteligencia no solo se enriquece, sino que ahora se satisface. El hecho de que la inteligencia se enriquece con esta estructura mental denominada concepto implica que yo puedo decir algo. Y cuando digo que mi inteligencia se enriquece y se satisface gracias al juicio, implica que yo puedo decir algo de algo. Ahora, con esta tercera estructura mental, mi inteligencia, ¿sí?, no solo se enriquece, se satisface, sino que progresa. ¿Por qué? Porque así como hemos planteado esto, ahora puedo decir de algo se puede inferir, deducir otro algo de algo. Y eso es algo fundamental que yo tengo que tener en cuenta. ¿Por qué?
Porque al tener en cuenta la materia y la forma del razonamiento, voy a decir, el razonamiento no es una suma o concatenación de juicios, ¿sí? Sino que la mente debe ordenar y trabar los juicios para luego inferir otro juicio, ¿sí? Para que podamos entender un poco mejor lo que acabamos de señalar, nosotros vamos a partir de algo fundamental. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que una mera suma de juicio no hace un razonamiento. Yo puedo tener, por ejemplo, el perro es un animal, ¿sí? Puedo poner, por ejemplo, el oro es un mineral. Puedo colocar, por ejemplo, la persona es un ser vivo. Hasta aquí tengo una suma de juicio, pero no tengo el razonamiento. ¿Por qué? Porque mi mente no puede trabar, no puede ordenar los juicios para luego concluir otra cosa de ello, ¿sí? Aquí mi mente no puede relacionar estos dos, por ejemplo, o no puede relacionar este con este de aquí. Entonces, al no poder relacionar, al no poder ordenar, al no poder trabar, aquí no tengo razonamiento. Pero si yo escribo, por ejemplo, toda persona es ser vivo, y luego abajo digo, yo soy persona, ahora sí mi mente puede ordenarlo, puede trabar y puede llegar a decir entonces, yo soy ser vivo. ¿Entienden? Esto es el razonamiento. Y en este razonamiento tengo la materia, el juicio. Tengo la materia remota, los conceptos, persona, ser vivo, soy. ¿Sí? Y se da la forma porque he ordenado, he trabado a estos dos, y de estos dos llegué aquí. Por eso se dice que con el razonamiento la inteligencia no solo se enriquece, no solo se satisface, sino que sobre todo progresa. Porque de algo yo puedo inferir, deducir otro algo de algo. Y tengamos presente que el razonamiento no es una suma o concatenación de juicios, sino que el razonamiento es aquel donde mi mente puede ordenar, puede trabar los juicios para luego inferir otro juicio más. Eso es algo fundamental que hay que tener en cuenta. A partir de esto que acabamos de señalar, nosotros ahora podemos empezar a definir propiamente lo que es el razonamiento. Y en esta definición del razonamiento juega un papel muy importante la materia y la forma del razonamiento que acabamos de señalar. Vamos a definir al razonamiento de la siguiente manera. Es aquella estructura mental en la cual o por la cual, ¿sí? Por la cual la inteligencia de uno, dos
o más juicios, infiere o deduce lógicamente otro juicio. ¿Sí? Ahora, en esta definición, ¿sí? Ahora me hace preguntarme qué se entiende por inferir o deducir. ¿Sí? El razonamiento tiene una función. Dicha función ya está señalada en la definición del mismo. ¿Cuál es la función del razonamiento? Inferir o deducir. ¿Qué se entiende por inferir o deducir? Nosotros vamos a entender como el tránsito lógico de un conocimiento o más conocimientos adquiridos y reconocidos como verdaderos. ¿Sí? Es el tránsito lógico de un conocimiento más conocimiento adquirido y reconocido como verdaderos a otro conocimiento que se halla implícito en los anteriores. ¿Sí? Ese sería el tránsito, eso sería lo que nosotros entendemos por inferir o deducir. Es el paso de aquello que sé y que es verdadero a aquello que no sé y que si lo que sé son verdaderos, aquello que no sé será y deberá ser necesariamente verdadero. Es como si digo, por ejemplo, todo cuadrado es cuadrilátero. ¿Sí? Abajo digo, toda figura, o puedo colocar, vamos a decir así, alguna figura es cuadrada. ¿Sí? Aquí voy a aplicar lo que he escrito en esta definición sobre lo que es inferir. Dijimos que es el tránsito lógico de esto que conozco, que he adquirido y conozco, a lo que voy a escribir abajo, que todavía no lo sé, pero que lo hago a partir de esto que sé, que está implícito aquí. Y entonces yo voy a decir, por ejemplo, alguna figura es cuadrilátero. Ahí se dio el tránsito lógico de esto a esto. Pero esto que está aquí, implícito. ¿Está? Teniendo en cuenta eso que acabamos de señalar, vamos a partir o vamos a tener en cuenta otros aspectos del razonamiento. Entre esos aspectos del razonamiento vamos a considerar a los elementos del razonamiento. Y con respecto a esto, vamos a señalar que el razonamiento tiene 5 elementos. ¿Sí? El primer elemento que tiene el razonamiento es la materia próxima. ¿Y quién es la materia próxima? El juicio. El segundo elemento que tiene el razonamiento es la materia remota. ¿Qué es quién? Mi concepto. El tercer
elemento que tiene que tener el razonamiento es un nexo lógico, que nosotros le vamos a llamar o le vamos a decir expresión hilativa. Así, cuando vimos juicio, dijimos que el nexo lógico es lo que cumple la función de relación enunciativa. Así, en el razonamiento, aquello que me permite reconocer al razonamiento como tal es ¿quién? La expresión hilativa. El cuarto elemento sería lo que nosotros vamos a denominar premisas. Estas premisas son mis antecedentes, ¿sí? De cierta manera, volvemos al primer elemento porque serían juicios, ¿sí? Y el quinto elemento es mi conclusión, que sería mi consecuente, que también sería otro juicio más, ¿sí? De esa manera tengo los elementos del razonamiento. Ahora bien, hemos partido de que el razonamiento es fundamentalmente una estructura mental. Como estructura mental que es el razonamiento tiene que buscar una forma de expresión. Y dicha forma de expresión es la argumentación. ¿Sí? Argumentación que tiene la siguiente estructura. ¿Sí? Y en esta estructura juegan un papel muy importante los elementos que he señalado aquí. La estructura del razonamiento es, por ejemplo, esta barra que está acá. Esta barra se llama relacionante de consecuencia. ¿Sí? Lo que está arriba de mi barra son mis premisas, es decir, mi antecedente. Y lo que está debajo de la barra es mi conclusión, mi consecuente. Que en el orden del conocer tenemos que saber que el antecedente es primero, porque a partir de este yo voy a llegar al consecuente. Teniendo en cuenta estos elementos y esta forma de expresión, a mí en este ejercicio que hemos escrito acerca de un razonamiento, yo puedo distinguir lo que está aquí. Por ejemplo, si a mí me piden que marque, que indique cuáles son los elementos del razonamiento en este ejercicio, yo voy a poner en primer lugar. Dijimos que el primer elemento es la materia próxima. ¿Y quién es la materia próxima? Mi juicio. Por lo tanto, acá mis juicios son todo cuadrado es cuadrilátero. Y voy a poner alguna figura es cuadrada. ¿Sí? El segundo elemento es la materia remota, es decir, el concepto. Entonces, ¿cuáles son los conceptos acá? Por un lado, cuadrado, por otro lado, cuadrilátero y por otro lado, figura. Esos son mis conceptos. Dice que mi tercer elemento tiene que ser mi expresión hilativa. ¿Y quién es mi expresión hilativa? Sabiendo que esta expresión hilativa, y voy a agregar, puede estar tácita o expresa.
Y en este ejercicio, la expresión ilativa está expresa. Pero ¿quién es lo que dijimos aquí? La relacionante de consecuencia. ¿Sí? Y mi cuarto elemento, ¿quiénes eran? Mis premisas. ¿Y cuáles eran las premisas? Estas dos que están aquí. ¿Sí? Entonces voy a volver a repetir lo que escribí en el punto 1. ¿Está? Entonces voy a poner todo cuadrado es cuadrilátero. Alguna figura, ¿sí?, es cuadrilátero, ¿sí? Y el quinto elemento de mi conclusión, que sería esto: alguna figura es cuadrilátero. Y acá corrijo porque era cuadrado. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, ahí está. He distinguido los elementos del razonamiento de este ejercicio. Pero supongamos que ahora me diga que distinga la estructura del razonamiento. Entonces, yo voy a colocar, por ejemplo, que esto que está aquí arriba, ¿sí?, sería ¿quién? Mi premisa. Esto que está abajo sería ¿qué? Mi conclusión. Y esta barra es mi relacionante de consecuencia. ¿Entienden? Entonces he distinguido los elementos y la estructura del razonamiento en este razonamiento o de este razonamiento. ¿Qué pasa en un ejercicio de matemática? ¿Se puede hacer lo mismo? Sí. ¿Estamos? Por ejemplo, me dicen, ¿no?, la consigna: indique cuál es el número equivocado en la secuenciación. Y la secuenciación es 1, 2, 4, 7, 11, 16, 23, 29. ¿Sí? Yo tengo que en este ejercicio distinguir, marcar, indicar cuál es el número equivocado. Yo, para poderlo hacer, tengo que razonar. ¿Entienden? Donde distinguimos que el razonamiento tiene elementos, tiene una estructura. Teniendo en cuenta la estructura, yo tengo que tener un antecedente y tengo que tener ¿quién? Un consecuente. Ahora, aquí, estos primeros, como este es el último, este va a ser mi consecuente. Y esto es mi antecedente. Ahora bien, me dice que hay un número equivocado. Puede ser que sea el consecuente o puede ser que sea alguno de los antecedentes. Pero yo, para saberlo, necesito que razonar mi ejercicio. Y entonces voy a armar teniendo en cuenta la estructura. Voy a decir 1. Para llegar a 2, tuvo que haberle sumado al 1 otro 1. Y entonces llegó ¿a quién? A 2. Pero de este 2 tiene que llegar ¿a quién? A 4. Entonces, para llegar a 4, al 2 le tuvo que haber sumado otro 2. Y ahora tiene que llegar ¿a dónde? A 7. Por lo tanto, al 4 este le tuvo que haber sumado 3 y llegó a 7. Tengo que llegar ahora ¿a dónde? Al 11. Por lo tanto, al 7 le sumó 4 para llegar a 11. Tengo que llegar ¿a dónde? A 16.
Por lo tanto, al 11 para llegar a 16 le sumó 5. Y tengo que llegar ¿a dónde? A 23 para culminar ¿en quién? En el 29. Entonces, al 16 más. ¿Sí? Pero fíjense que en la secuenciación, ¿cómo fue sumando? Por lo tanto, acá tuvo que haber sumado 6. Y entonces ahí me doy cuenta de que este es el número equivocado, que el 23 era el número equivocado. Es razonado mi ejercicio. Aquí están mis premisas y aquí está mi conclusión. ¿Está? Y esta barra que tengo aquí es lo que representa la consigna. Si tuviera que definir los elementos, ¿sí?, del razonamiento en esta secuenciación, mi primer elemento, que sería mi materia próxima a mi juicio, sería esto que está aquí. Mi segundo elemento, que es mi concepto, serían los números como están aquí, de esta manera. Mi tercer elemento, mi nexo lógico, mi expresión ilativa, es decir, aquello que me indica que tengo que razonar, en este caso tiene que ser la consigna. Mi cuarto elemento, mis premisas, mis antecedentes, que lo he plasmado aquí. Y mi quinto elemento, mi conclusión, donde tengo que llegar a partir de lo que sé. Pero obviamente que en este caso uno de los antecedentes estaba mal, pero ya sabiendo la conclusión, perfectamente pude razonarlo correctamente al ejercicio. ¿Sí? Vamos a ver otra cuestión que vamos a señalar al respecto de lo que es el razonamiento. ¿Sí? Y lo vamos a plantear a partir de aquello que hemos planteado cuando dijimos que la función del razonamiento es inferir o deducir. Vamos a señalar lo siguiente. Hemos planteado lo que significa inferir o deducir, pero también tengo que plantear que este inferir o deducir implica que mi razonamiento puede ser válido o puedo estar en presencia de un razonamiento inválido. ¿Sí? ¿Cómo se sabe que el razonamiento es válido o inválido? ¿Sí? ¿Qué se tiene en cuenta para decir la validez o la invalidez del razonamiento? Se tiene en cuenta la forma del razonamiento, ¿sí? No su contenido ni la verdad de las premisas. Es decir, que el razonamiento sea válido va a depender de la forma que persiga, no lo que yo escribí, no el contenido que está aquí, sino la forma que persigue. Eso lo vamos a ir analizando a medida que nos vamos centrando en la clasificación del razonamiento y que hagamos los ejercicios del mismo. ¿Sí? Entonces, eso lo vamos a ir viendo. ¿Sí? Ahora, ¿qué más vamos a decir con respecto a inferir o deducir? ¿Sí? Lo siguiente. ¿Sí? Cuando yo infiero o deduzco, puedo estar en presencia de una inferencia inmediata. O puedo estar en presencia de una inferencia mediata. La inferencia inmediata, la conclusión
es la resultante de una sola y única premisa. ¿Sí? Para que ustedes lo entiendan mejor, fíjense que yo siempre cuando escribo el razonamiento trazo esta barra. ¿Por qué? Porque esta barra me indica que estoy en presencia del razonamiento. Pero no siempre esta barra va a estar y ya lo vamos a ver. ¿Sí? Ahora, vamos a colocar, por ejemplo, puedo escribir toda empresa, ¿sí? O pongamos así. Toda planta es ser vivo. Por lo tanto, puedo decir que algún ser vivo es planta. Esta es mi inferencia inmediata, porque a partir de esta sola y única premisa he sacado la conclusión. En cambio, la inferencia mediata, la conclusión es la resultante de dos o más premisas. ¿Sí? Y entonces yo voy a decir, por ejemplo, digo, ¿no? Toda planta es ser vivo. ¿Ah? Digo, por ejemplo, toda flor es planta. Por lo tanto, voy a decir, toda flor es ser. Ese es un razonamiento de inferencia mediata, porque la conclusión surge de dos premisas. ¿Sí? De esa manera tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Ahora, escuchen, ¿no? Dijimos que aquello que hace que mi razonamiento sea razonamiento es mi expresión ilativa. Esto es lo que hace que un razonamiento sea razonamiento. Puede estar tácita o expresa, ¿sí? Cuando está tácita, tengo que escuchar lo que dice la otra persona para darme cuenta de que está razonando. Cuando está expresa la expresión ilativa, tiene que haber algo que me indique a mí que estoy en presencia de un razonamiento. ¿Sí? Vamos a ver. La expresión ilativa puede estar expresada por las palabras, por ejemplo, luego, por lo tanto, por consiguiente, por lo cual, por ende, en consecuencia, en conclusión. ¿Sí? Pero también la expresión ilativa puede estar expresada por la barra. Y dijimos que la barra es mi relacionante de consecuencia. De esa manera yo tengo al razonamiento.